hagan la oración como ustedes usualmente la hacen y cuando quieran que les comparta un mensajito me dicen y aquí estoy. Tranquilos, no se preocupen. Yo también quiero participar de la oración, claro que sí. Ok, padre. Bueno, vamos a iniciar con la oración, ¿verdad? Para poder escuchar el tema, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios, Señor Todopoderoso, queremos agradecerte la oportunidad que nos das esta noche de poder tener con nosotros a nuestro querido Padre John Mario, que nos hace el favor de acompañarnos y regalarnos ese hermoso tema, orar una aventura. Dios, Señor Todopoderoso, pedimos que pongas tu mano sobre él y que esta noche tú nos hables a través de él. Madre Santísima, te pedimos que intercedas por todas sus necesidades, te intercedas por su sacerdocio, por su apostolado. Espíritu Santo, sigue llevándole de la mano, así como hasta ahora, y permítenos abrir nuestro corazón y nuestra mente a ese tema tan maravilloso que nos va a regalar. Todo esto lo damos por recibido en el nombre que está sobre todo nombre, nuestro amado Señor Jesús. Amén. Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, Padre. Bueno, Padre, le cedemos la palabra. Ok, bueno, muchas gracias. Voy a conectar aquí un micrófono. Así, háganme señas así si se oye porque no tengo audífonos. Ok, bueno, sí, porque conecté un micrófono para darle un poquito de mejor sonido a todo y bueno, me alegra mucho. Bueno, gracias al hermano Jorge que me ha contactado, ya lo ha dicho, a través del padre Raúl Telles y el padre Charlie García. Soy un sacerdote, pertenezco a una obra muy bonita en Colombia que se llama El Minuto de Dios, que es una obra espiritual, especialmente bajo la influencia de la renovación carismática católica y social. Trabajamos en medios de comunicación, tenemos 5 estaciones de radio en Colombia, tenemos 60 seminaristas, somos 70 curas, 70 sacerdotes, y tenemos también una universidad con 120,000 estudiantes y varios colegios. Bueno, hay mucho trabajo, especialmente con la gente más necesitada, con los pobres. Y bueno, pues ahí el Señor me ha llamado a ser... ¿Por qué te perdiste alguna? Como les decía ahora, conocí al Señor a través de la experiencia de los grupos de renovación carismática. La primera vez que yo fui a predicar fuera de Colombia fue a El Salvador, precisamente con la renovación carismática, que me tocó en esa ocasión un temblor de tierra. Y ahí fue que me dijeron que le decían el Valle de las Hamacas, si mal no estoy, ¿cierto? Al Salvador. Y entonces, pero la primera vez que yo fui a predicar fuera de Colombia, fui con el padre Diego Jaramillo Cuartas, que es muy conocido en ambientes de renovación carismática, un gran predicador, un líder internacional de los carismáticos, y fui allá y estuve en El Salvador en un encuentro. Y después volví, después volví a Honduras, pero y tengo muy gratos recuerdos de todo ese trabajo. Y el año antepasado volví a un encuentro con la renovación carismática y estuve pues con la renovación, tiene como en las afueras de la capital, como una sede muy bonita, muy grande, creo. No sé si algunos de ustedes la conocen. Bueno, y actualmente dirijo 2 estaciones de radio. Yo trabajo en este momento, estoy en una ciudad de Colombia que se llama Barranquilla. Y Barranquilla, hay otra ciudad que se llama Cartagena. Cartagena es una ciudad muy bonita, colonial, patrimonio de la humanidad. Y Barranquilla es una ciudad más industrial. Y en Cartagena y en Barranquilla, el Minuto de Dios tiene estaciones de radio.
una en Cartagena y una en Barranquilla. Son ciudades que están a 150 kilómetros cada una de distancia. Y se recorre en una carretera muy buena, en 2 horas. Y entonces yo dirijo las dos, pero mi sede es Barranquilla. Entonces, bueno, yo quisiera compartirles, el hermano Jorge me ha pedido que hable de la oración. Por supuesto que estoy hablando a muchas parejas porque sé que hay una comunidad matrimonial, matrimonios en Victoria, pero les voy a hablar de la importancia de la oración, porque la gente, me parece a mí que a veces a todos nos cuesta orar, realmente, a todos nos cuesta orar, a todos se nos dificulta tanto orar, se nos hace tan difícil orar. Pero por eso el título de esta reflexión, cómo la oración es una aventura, es una aventura. ¿Y por qué es una aventura la oración? Porque la oración es adentrarnos en el ámbito extraordinario de Dios. Es en adentrarnos en el corazón extraordinario de Dios, con ese deseo profundo de Dios. Entonces, es una aventura porque es meternos en lo profundo de Dios, en lo extraordinario de Dios, en lo maravilloso de Dios, en lo extraordinario de Dios, y adentrarnos y fascinarnos con Dios. La oración, entonces, digo que es una aventura porque es una experiencia de amor, como el matrimonio, el contacto con tu esposa, el construir algo con tu esposo, con tu esposa, es una aventura. Y cuando hablo de aventura, no estoy hablando de una cosa fortuita, sino que cuando hablo de aventura es como embarcarse en un proyecto que es donde hay muchas cosas que son seguras, pero que hay muchas cosas que no lo son. Entonces, cuando hablo de la oración como una aventura, es que tú y yo nos estamos adentrando cuando oramos en el misterio profundo y fascinante de Dios, un Dios al cual nosotros no podemos manejar, y por eso digo que es una aventura, porque para mucha gente Dios es alguien del cual alguien a través del cual se obtiene algo para la mayoría de la gente. Si yo les dijera a ustedes, yo lo experimento en la radio, cuando yo en la radio le digo a la gente, bueno, hermanos, vamos a una de oración, los que tengan necesidades, llamen para pedir al Señor curación, sanación, liberación, provisión, empleo, salud, curación, una cosa, la otra. Las líneas no aguantan la cantidad de llamadas, porque para mucha gente Dios es un proveedor de servicios. Dios es un proveedor de bienes. Dios es un proveedor que satisface las necesidades. Las necesidades. Entonces, si estás enfermo, buscas a Dios. Eso está bien. No estoy diciendo que eso está mal. Pero si si sientes con una fuerza negativa, entonces, pues también sientes que Dios está, pues para muchos, Dios es alguien a través del cual yo puedo obtener algo, salud, curación. Y entonces Dios termina siendo, como a veces hemos escuchado, Dios termina siendo como un cajero electrónico. Dios es un cajero electrónico. ¿Cómo funciona un cajero electrónico? Pues tú tienes un dinero en tu banco, si estás afortunado y tienes dinero,
Y entonces te dan una tarjeta en el banco, te dan una tarjeta, ¿sí? Y en esa, no tengo aquí una tarjeta, bueno, a la mano, pero te dan una tarjeta, ¿sí? Te dan una tarjeta en el banco, ¿sí? Te dan una tarjeta, ¿sí? Te dan una tarjeta. Y esa tarjeta, tú tienes una clave. Y con esa tarjeta vas al banco y das una clave. Y con esa clave a ti te dan dinero si tienes, si tienes. Y resulta que para mucha gente Dios es un cajero electrónico. Es decir, si tienes una necesidad de sanación, pues subes una montaña. En Colombia hay una montaña, hay un santuario famoso que se llama el Santuario Monserrate, y la gente enferma va allá y sube descalza. Y cuando llegan al templo, porque está como a 3.200 metros sobre el nivel del mar, y suben al templo y de rodillas, y la gente se lastima las rodillas, se hieren las rodillas, sangran sus rodillas, para que Dios los escuche, para que Dios los sane. Y resulta que y entonces así, algo Dios se termina volviendo un cajero electrónico, alguien del cual yo puedo obtener algo. Pero piensa tú, ¿cómo es una relación cuando siempre que tú te ves con una persona te dice, dame dinero, necesito que me ayudes, dame una limosna, no tengo mercado? Es una relación interesada, una relación interesada. Dios, Dios quiere ayudarte a ti y a mí. Y Dios es un papá bueno. Pero resulta que la oración no es la búsqueda de algo de Dios, sino que la oración es la búsqueda de alguien. Escúchenme, la oración no es la búsqueda de algo, la oración es la búsqueda de alguien. Y eso a mí me parece fascinante, porque cuando yo estoy orando, no estoy, aunque algunas veces no descarto que pueda ser así, cuando yo estoy orando, la oración más genuina y la oración más auténtica es cuando yo no busco a Dios para obtener algo de Él, sino cuando yo busco a Dios para obtenerlo a Él. Son dos cosas muy distintas. Cuando mi oración es para obtener algo de Él, bueno, está bien, sí, es genuina, y yo sé que Él puede ser el que me ayude, el que me sane, el que me provea, en fin. Pero la oración más auténtica es cuando yo no lo busco a Él para que Él me dé algo, sino porque yo en la oración lo busco a Él, busco a alguien. Y por eso digo que la oración es una aventura, porque buscar a alguien es una cosa extraordinaria, porque a uno le pasa con Dios, yo no sé si a ustedes les pasa con Dios, que Dios jamás se deja agarrar totalmente, sino que siempre, siempre, siempre me doy cuenta que me falta mucho por saber de Él. Creo que ya lo sé todo de Él y apenas me doy cuenta que no sé nada. Y la oración es esa fascinación por ese Dios del cual sé muy poco. Porque ustedes y yo, ¿qué podemos saber de Dios? Sabemos muy poco de Dios. ¿Cuánto sabes tú de tu pareja? Si tú vives con esa pareja 20, 30 años, y a veces yo les escucho decir a parejas que llevan 20, 30 años juntos y dicen, te desconozco, no sé, ¿de dónde saliste con eso? Y de Dios a quien no vemos, y de Dios
el que a veces buscamos y queremos más, pero la aventura en la oración es que a medida que buscamos a Dios, queremos saber más de Él. Por eso la oración, yo la comparo, mis amigos, la oración yo la comparo, les voy a leer un salmo. Ustedes conocen mucho este salmo, es el Salmo 62, ¿sí? Es un salmo muy bello, es un salmo precioso, Salmo 62. Y este Salmo 62, dice lo siguiente, Salmo 62, dice lo siguiente, vamos a ver, dice, Dios mío, tú eres mi Dios, con ansias te busco, pues tengo sed de ti. Mi ser entero te desea, cual tierra árida, sin agua, sin vida. Quiero verte en tu santuario y contemplar tu poder y tu gloria, pues tu amor vale más que la vida. Con mis labios te alabaré, toda mi vida te bendeciré. Y a ti levantaré mis manos en oración. Quedaré muy satisfecho, como el que disfruta de un banquete delicioso, y mis labios te alabarán con alegría. ¿Qué es orar? Buscar ansiosamente a Dios. ¿Qué es orar? Como dice el salmista, con ansias te busco, pues tengo sed de ti. Orar es buscar ansiosamente a Dios, con ansias, con deseo, como cuando uno se levanta a medianoche y tiene sed y uno se toma un vaso de agua, un segundo vaso de agua, un tercer vaso de agua y como que no se satisface el organismo, como que uno está sediento. ¿Y saben qué es orar, hermanos? Orar es tener sed de Dios, deseo de Dios, anhelo de Dios, gusto por Dios, con ansias te busco, pues tengo sed de ti. Mi ser entero te desea. El ser humano es un ser profundamente ansioso que desea muchas cosas. Una de las cosas maravillosas que nos ha enseñado esta pandemia, no sé ustedes en El Salvador cómo la están viviendo, pero aquí en Colombia está terrible la cosa con el coronavirus y estamos llegando casi a la cifra de 200 muertos diarios. Está terrible. Y no sé si ustedes han visto cómo está en Bolivia y en Ecuador ha mejorado un poco, pero hemos tenido unas situaciones terribles, realmente terribles. Pero nos hemos dado cuenta que podemos vivir con menos de lo que creíamos necesitar. Nos hemos dado cuenta que cuando estamos en la casa necesitamos menos cosas de las que a veces necesitábamos. Y es que el ser humano, esta sociedad de consumo, nos ha vuelto seres de deseo. Tenemos deseos sexuales, tenemos deseo de objetos, de cosas, y el ser humano tiene deseos, pero esos deseos del ser humano son tapando el profundo deseo del ser humano. Porque esos deseos, el deseo material, el deseo de las cosas, es un deseo que realmente está llenando y que no lo hace satisfactoriamente el profundo deseo que tiene el ser humano de Dios. Y es que la oración, amigos míos, la oración es ese deseo profundo de Dios. Es el anhelo. Esto que dice el salmista, mi ser entero te desea,
cual tierra árida, sin agua y sin vida. Es el Salmo, yo lo tengo aquí, Salmo 63. En la Biblia Dios habla hoy que yo uso. Por lo tanto, la oración es ese deseo de Dios, de las cosas de Dios, del anhelo de Dios, de las cosas profundas de Dios, del anhelo maravilloso de Dios, de las cosas extraordinarias, bellas, profundas de Dios. Eso es la oración. Es una aventura, adentrarnos en el misterio maravilloso y extraordinario de Dios, porque somos seres que hasta que no encuentren a Dios, no seremos seres satisfechos. Hasta que no lo encontremos a Él, no seremos seres satisfechos. Entonces la oración no es alcanzar algo de Dios, sino que la oración es alcanzarlo a Él. Alcanzarlo a Él. Pero como les decía ahora, cuando uno lo alcanza a Él, se da cuenta que no puede alcanzarlo, porque Dios es inabarcable, es inalcanzable. Y por eso la oración es un mundo extraordinario, porque como decía un santo de la iglesia, Dios ni cansa ni se cansa. Dios no cansa. Las personas cansamos, las personas fatigamos, las personas cansamos a los otros, las personas cansamos a los otros, pero Dios no cansa. Dios no cansa, porque Dios es la única satisfacción adecuada del ser humano. Por lo tanto, cuando tú y yo nos conectamos a través de la oración con ese ser que es el ser que satisface mi ser, ahí es que cuando yo alcanzo a Dios en la oración, mi ser alcanza una tranquilidad, mi ser alcanza una serenidad. Ahí es donde empieza la verdadera sanación, porque estoy conectado con el origen de mi ser, con el que satisface adecuadamente a mi ser, con el que satisface adecuadamente mi alma. Entonces, orar es ese deseo profundo de Dios. Orar es ese deseo íntimo, profundo de Dios, ese deseo extraordinario de Dios, ese deseo maravilloso de Dios, que a veces no se necesitan palabras, a veces solamente se desea estar con Él, acompañarlo a Él, estar con Él. No necesitamos de más. Las palabras a veces hasta estorban. Y por eso les digo que la aventura, que la oración es una aventura. Y creo, mis amigos, que esto es fundamental para una relación de pareja y para una vida de familia. ¿Por qué? Porque cuando yo me conecto con Dios en la oración, con el principio originante de mi ser, con el principio extraordinario de mi ser, empiezo a poner en su justa medida todas las demás cosas, las personas, los objetos, mi propio yo. Y por eso cuando yo oro, cuando estoy en ese deseo profundo de Dios, entonces comienzo a entender a todas las realidades desde Dios. Comienzo a comprender a todos los seres humanos desde Dios, a toda la historia desde Dios, a todas las personas las comienzo a entender desde Dios. Comienzo a entender a todas las personas desde Dios. Y eso es maravilloso. La libertad, entonces, consiste en entender a todas las personas desde Dios. Esa es la libertad.
entender a todas las personas desde Dios. Es decir, el único absoluto es Dios. Y la libertad consiste en entender que Dios es el único absoluto y que todo lo demás es relativo. ¿Y sabes quién te da esa convicción? ¿Y quién te da esa certeza en tu vida? La oración. La oración. Por eso la oración necesita espacios, tiempos, momentos, símbolos, porque la oración es el trato con el ser amado por excelencia, con el ser que me ama por excelencia. Cuando yo estoy orando, más que yo amar a Dios, me estoy dejando amar por Él. Cuando yo estoy orando, más que amarlo a Él, me estoy dejando amar por Él, me estoy dejando querer por Él. Y cuando tú te dejas amar por Él, eres feliz, eres feliz. La, la, la insatisfacción del ser humano proviene de no dejarse amar por Dios. Eso de que tú te levantas a veces, de que eres como un volcán por dentro, de que, ay, ¿qué me pasa? Yo no sé qué me pasa, hoy estoy bien, mañana estoy mal, como esa insatisfacción por dentro. Mira, esa insatisfacción por dentro que tú tienes es un deseo de lo infinito, es un deseo de lo eterno, es un deseo de Dios, es un deseo que solamente Dios calma y Dios colma. De tal manera, amigos, que la oración es esa aventura de adentrarnos en lo extraordinario de Dios. Y jamás, jamás, jamás lo sabrás todo de Dios. Por eso, jamás dejaremos de orar. Porque siempre que vamos a la oración, descubrimos algo nuevo de Él. Siempre que oramos, descubrimos algo diferente de Él. Y cuando tú y yo descubrimos algo nuevo de Él, nos vamos llenando de Él. Mira, yo no sé en tu tierra, pero aquí en mi tierra hay un dicho en Colombia que dice, el que entre la miel anda, algo se le pega. Mi papá y mi mamá, cuando a veces veían que uno estaba con un amiguito que no era como buena compañía, le decían, el que entre la miel anda, algo se le pega. El que entre la miel anda, algo se le pega. Porque está tan vulgar el muchachito, porque se está juntando con otro muchachito vulgar, porque el que entre la miel anda, algo se le pega. ¡Ey! Y cuando tú oras, te estás acercando a Dios. Y el que entre la miel anda, algo se le pega. Cuando tú y yo oramos y nos acercamos a Dios, acuérdate de eso, automáticamente se te van pegando cosas de Dios, maneras de entender la vida según Dios, la manera de entender a las personas según Dios, manera de amar según Dios, manera de entenderte a ti mismo. Y saben, mis hermanos, eso es lo que llamamos conversión. Conversión no es que yo fui a un retiro de matrimonios y entonces ya dejé de ser una persona borracha, dejé de ser una persona vulgar, dejé de ser una persona infiel, dejé de ser una persona deshonesta. Esos son, me perdonan, esos son los cambios epidérmicos, superficiales de la conversión. Pero la conversión en lo más profundo es comenzar a parecerme a Dios. ¿Y tú a quién te pareces? La conversión en lo más profundo es me parezco a Dios. ¿Quiénes son los santos? ¿Quién era Francisco de Asís? ¿Y quién era Ignacio de Loyola? ¿Y quién era la Madre Teresa de Calcuta? ¿Quiénes eran ellos? Hombres y mujeres que se parecían a Dios. ¿Quién era el obispo Romero? ¿Quién era ese santo bello y hermoso? Estuve en su tumba hace un año o año y medio. Me impactó tanto el lugar donde lo mataron, su tumba tan bonito, todo pues tan impactante.
pero él se parecía a Dios en una faceta de Dios que defendía a los pobres, porque el que entre la miel anda, algo se le pega. Y la oración es pegarme a Dios para que se me pegue algo de Él. Y por eso cuando yo oro me termino pareciendo a Dios. En lo más profundo, en la manera de ver la vida, en la manera de entender las cosas, en la manera de captar la situación. Y eso es conversión. Por eso cuando tú oras, entonces amas a tu esposa de otra manera. Porque no la amas como tú la amas, sino como Dios la ama a ella. Y por eso cuando tú oras, tú amas a tu esposo, no como tú lo amas, sino como Dios lo ama a él. Y cuando tú la amas a ella como Dios la ama, y cuando tú lo amas a él como Dios lo ama, entonces ahí sí tenemos matrimonio. Ahí sí tenemos matrimonio. Porque aunque muchos estén casados por la iglesia, no son matrimonio, son parejas. A veces nosotros hemos dicho, no, pareja es para los que viven en unión libre o para... No, muchos católicos no son matrimonio, son parejas. Se casaron ahí y viven ahí, pero no son matrimonio. Es que matrimonio es te amo y te entiendo como Dios te ama. A ti, esposa mía, a ti, esposo mío. Y eso no se da sino por la oración. Eso no se aprende de la noche a la mañana. Eso no lo enseñan en los cursos, perdónenme. Eso no lo enseñan en los grupos. Eso se habla, eso se aprende en la intimidad con Dios. Necesitamos hombres y mujeres que hablen más con Dios y menos por celular. Necesitamos hombres y mujeres que que hablen más con Dios y menos en las redes sociales. Porque hoy la gente habla mucho de Dios, pero no habla con Dios. Hoy la gente, miren, en esta pandemia yo estoy hasta aquí. Vea, hasta aquí estoy. De los que hacen reflexión del Evangelio, ahora todo el mundo hace reflexión todos los días del Evangelio, ahora todo el mundo celebra misas virtuales, ahora todo el mundo hace rosarios virtuales, ahora todo el mundo hace congresos virtuales, ahora todo el mundo hace de todo. Pero la gente habla mucho de Dios, pero no habla con Dios. Nos volvimos especialistas de Dios, pero no amigos de Dios. Y hay mucha gente en internet, especialistas en Biblia, se saben el verbo, cómo se dice el verbo, cómo era en griego, cómo era en hebreo, cómo era yo no sé qué, pero no son amigos de Dios. Se saben la teoría, pero Dios no está en el corazón. Y la oración es el trato de amistad con Dios, decía Teresa de Jesús. Orar es tener trato de amistad con aquel que sabemos que nos ama. Y cuando tú hablas con Dios, cuando tú eres amigo de Dios, hey, tú dices, no, yo no le voy a faltar a mi esposa. Cuando tú eres amigo de Dios, tú dices, yo no le voy a faltar a mi esposo. Yo no le voy a faltar a mi esposo. ¿Por qué? Porque yo lo estoy viendo a él y yo la estoy viendo a ella como la ve Dios. Porque el que entre la miel anda, algo se le pega. Y en la oración tú comienzas a verlo, tú comienzas a verla como la ve Dios, como lo ve Dios. ¿Sí me estás entendiendo? Como la ve Dios, como lo ve Dios, ¿sí? Como la ve Dios, como lo ve Dios. ¡Ey, ey! Eso es tremendo. ¡Ey! Eso es súper bonito. Por eso la oración es una aventura, aventurarnos en lo misterioso de Dios. Ahora, yo no te estoy diciendo, no te estoy hablando por eso te he insistido tanto en que no es que dejes de pedir, es que ya no pidas más, pídelo a Él, pídelo a Él. Jesús no decía, busquen primero el reino de Dios y todo lo demás se les dará.
todo. Búsquenlo primero a Él y todo lo demás se les dará. Búsquenlo primero a Él y todo lo demás se les regalará. Búsquenlo primero a Él y todo lo demás se les donará. Búsquenlo primero a Él y todo se les entregará. Amigo que me escuchas, amiga que me escuchan, matrimonios que me escuchan. Si no hay oración, no hay matrimonio. Hay parejas. Si no hay oración, ahí no hay matrimonio. Por más que lo haya casado el padrecito tal o el obispo tal. Si no hay oración, no hay respeto. Si no hay oración, no hay dirección. Si no hay oración, no hay cariño. Si no hay oración, no hay fidelidad. Si no hay oración, no hay esperanza. Si no hay oración, no hay esperanza. Y yo creo que cada uno de nosotros hoy tendría que luchar y trabajar por ese mundo en la oración. Yo quiero invitarles a ustedes a ser hombres y mujeres de oración. Hoy hay muchos especialistas en Dios. Hoy hay muchos que hablan mucho de Dios, pero muy poquitos que se les nota que hablan con Dios. A mí me enseñaron desde chiquito, mis padres decían una frase, y es esta: familia que resta unida, permanece unida. Y yo lo creo. Yo creo que la familia que reza unida, permanece unida. Porque cuando yo rezo con mi hermana, con mi hermano, con mi papá, con mi mamá, con mi hijo, con mi hija, con mi cónyuge, llega un momento en que uno dice, le tengo que perdonar, le tengo que amar, le tengo que cuidar, le tengo que respetar, le tengo que tolerar, le tengo que ayudar. Pero eso lo hace la oración. La oración. Ora y verás el mundo diferente. Ora y tendrás una visión del mundo diferente. Una revista colombiana que se llama Semana publicó, es una publicación que le entregan cada 8 días. Y en la publicación de hace 20 días, 3 semanas, salió un artículo que decía que después de esta pandemia por la que estamos pasando, que no sabemos cuándo va a terminar, hoy el presidente de Colombia dijo que íbamos a estar en cuarentenados hasta finales de agosto. Ya llevamos 4 meses. Viene 1, 5. Pero decía esa revista Semana que viene una pandemia para el mundo. Y la peor pandemia que viene para el mundo es la pandemia del desequilibrio psicológico. La gente se está desequilibrando psicológicamente. Los suicidios han aumentado 15, 20% más. La depresión. En este momento casi cada una de 4 personas está sufriendo de depresión. Una de 4 personas está sufriendo de depresión, de ansiedad, de insomnio. La depresión, la pandemia que viene es la pandemia de tipo psicológico. Es la pandemia de el desequilibrio del ser humano. ¿Sabes cómo se puede contrarrestar eso? Ora. ¿Sabes cómo se puede contrarrestar esa pandemia? Habla con Dios. Porque quien habla con Dios no se desequilibra. Quien habla con... Es que ¿cómo se puede desequilibrar uno si está hablando con el equilibrio? ¿Cómo se puede uno desestabilizar si está hablando con la estabilidad? ¿Cómo se puede uno querer morir si está hablando con la vida? ¡Ey! Ora, ora, solo y con tu cónyuge, solo y con tu familia, solo y con tu empresa. Me he dado cuenta, no sé si algunos de ustedes, es probable que los haya, tengan empresas, almacenes, negocios. Me he dado cuenta en esta pandemia que las empresas que antes de comenzar, y tengo unos amigos,
supremamente religiosos de grupos de oración carismáticos y tienen en la ciudad de Cartagena un negocio impresionante y tienen más de 200 empleados. Y en esta pandemia no han sufrido. Le han podido pagar a todos sus empleados y han podido poco a poco seguir vendiendo. ¿Y saben qué hacen todos los días antes de comenzar sus actividades? Se ponen de rodillas y oran. ¿Saben qué hacen antes de comenzar sus actividades todos los días a las 8 de la mañana? Se ponen de rodillas y oran. Y los primeros que se ponen de rodillas son los dueños de la empresa. Y se ponen de rodillas y oran. Y cuando se ponen de rodillas y oran, Dios los bendice. Dios los bendice. Dios los bendice. Dios necesita amigos. Y cuando uno ora se vuelve una persona de esperanza. Y cuando uno ora se vuelve una persona de alegría. Y cuando uno ora uno se vuelve una persona de ilusión. Yo veo en muchos grupos de oración y todo, Señor, danos el don de lengua, danos el don de profecía, danos el don de sanación, danos el don de liberación, pero nunca he escuchado, Señor, danos el don de la oración, danos el don de orar, danos el don de suplicar, danos el don de rogar. Hey, vamos a pedirle eso al Señor en este momento. Vamos a pedirle al Señor que nos dé el don de orar, de desearlo, de anhelarlo, de desearlo a Él, de desearlo a Él, de desear sus cosas. Vamos a desear, de desearle al Señor. Vamos a decirle a Él que deseamos estar con Él, que deseamos estar en sus cosas. Y por eso voy a invitarles a ustedes, mis amigos, voy a invitarles a ustedes en un momento de oración, en un momento, quiero invitarles a cerrar los ojos. Quiero invitarles a decir, oh Dios, en este momento quiero pedirte que me des el don de orar. Quiero pedirte en este momento, Señor, que me fascines por ti, que me fascines de ti, que me fascines de tus cosas, que me fascines de ti y de tus cosas. Dame el don de orar, dame el don de conocerte, dame el don de amarte, dame el don de saborearte. Regálame el don de la intimidad contigo. Regálame el don de la serenidad contigo. Regálame el don de amarte, de saborearte, de gustarte. Regálame el don de la oración en mi empresa, en mi familia, en mi matrimonio, en mi hogar. Señor, danos la fuerza y la capacidad de orar. A mí como sacerdote y a estas parejas, Señor, que en esta parroquia están haciendo un caminar. Bendícenos, Señor, en esta noche. Bendícenos, Señor, con tu amor. Bendícenos, Señor, con tu bondad. Bendícenos, Señor, con tu misericordia. Bendícenos, Señor, con tu ternura. Regálame el don de amarte, de saborearte y de gustarte. Amén. Bueno, amigos, ese es el don de la oración que todos nosotros le queremos pedir al Señor. Bueno, ahí les estoy poniendo mi Facebook y mi Instagram, @Padre John Mario, y estoy también, tengo un canal en YouTube, Padre John Mario. En Facebook e Instagram estoy como en Facebook e Instagram como @Padre John Mario y en YouTube como Padre John Mario Montoya. Que el Señor nos dé la alegría de ser
hombres y mujeres de oración.